estuvimos hablando acerca de mapas de contorno. Entonces, básicamente lo que yo les estaba indicando es de que existe una posibilidad de graficar una superficie en el espacio en un plano, ¿sí? En un plano XY, mediante el uso de lo que se denominan curvas de nivel, lo cual da lugar a mapas de contorno. Y es que, como en el ejemplo de este ejercicio, aquí se está graficando un semi-hemisferio, ¿sí? O sea, es la mitad de un hemisferio, solo la parte donde se encuentran los valores de z positivos. Aquí podemos observar algunos círculos, ¿sí? Estos círculos se forman por la intersección de distintos planos que están cortando, están intersecando al semi-hemisferio. Y es que, si se dan cuenta, cada uno de estos círculos mantienen un valor fijo en Z. Por ejemplo, vamos al último círculo, el que se encuentra más arriba. Aquí yo puedo colocar distintos puntos, donde para poder llegar a esos puntos voy a tener distintas coordenadas en el plano XY. Si yo procedo a ubicar este punto en el plano XY, me daré cuenta que cualquiera de ellos que estoy seleccionando van a tener distintas ubicaciones en dicho plano XY. Sin embargo, en Z, el valor se mantiene como constante. Esto de aquí también se puede apreciar en una calculadora gráfica. Vamos a una calculadora gráfica para representar esta situación. Y aquí coloquemos un plano que interseque a este semi-hemisferio, un plano paralelo al plano XY. Voy a colocar el plano Z igual a 7, el plano Z igual a 3. Perdón, aquí es 64. Ahora sí. Entonces, y colocamos el plano Z igual a 7. Entonces, si yo aprecio bien, este plano interseca al semi-hemisferio generando un círculo. Y esto es una curva de nivel, se denomina curva de nivel para mi semi-hemisferio. ¿Por qué el nombre curva de nivel? Por el hecho de que se podría decir que el nivel hace referencia a una altura con respecto al plano XY, ya que eso mismo, al igual que ocurre con el plano Z igual a 7, va a ocurrir con cualquier otro plano que oscile entre 0 y 8 unidades, que es básicamente la base del semihemisferio y la altura máxima de este, respectivamente. Por ejemplo, si coloco Z igual a 3, aquí también puedo apreciar que interseca a mi semihemisferio y se genera otra curva de nivel, un círculo más grande, como pueden ver. En cada uno de ellos vamos a tener las siguientes características. Si yo procedo a ubicar puntos que pertenezcan a cada uno de estos círculos, dejen colocar aquí Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. unos puntos. Buenos días.
Vamos a Tengo seleccionarlos entendido, no sé si me bien. confirmas si vas ahí el día viernes. Sí, sí. Sí, tenemos que estar antes de las 8, verás. Dale, Limpio. dale, pila entonces. No, mejor a las 6 para que lleguen a las 7. Déjenme ver que esté bien seleccionado. El A las punto 7, A. ¿no? Bueno, Hora está ecuatoriana. Igual, sí, a las aproximadamente 7 ya estoy ahí. Dale, 7:30 puede estar, nada más, ¿va? Ya, pues, pila. Ya, chao, cuídate. el punto B y acá un punto C. Si nos vamos a la sección donde están colocados los puntos, se darán cuenta que aquí las coordenadas que corresponden a los puntos A, B y C tienen algo en común. Enfoquémonos en la coordenada en Z. Sí, como se dan cuenta, son valores muy cercanos a 7. No me queda igual a 7 porque he movido ligeramente el mouse un poquito alejado de la ubicación del círculo, ¿sí? O sea, de la intersección del hemisferio con el plano Z igual a 7. Entonces, si se dan cuenta, para Z, el valor es prácticamente mismo, 7, pero para X y Y, esto en realidad va cambiando. Tiene distintos valores. Y es que esta es una de las características de las curvas de nivel. Para distintos valores X y Y que pertenecen al dominio de la superficie, o sea, al dominio de la función que grafica la superficie, podemos llegar a tener un valor constante de Z. Lo mismo ocurre con la otra intersección. Cuando interseco el plano Z igual a 3 con el semi-hemisferio. Por ejemplo, aquí tenemos este caso. Aquí dejen seleccionar algunos puntos. Aquí, en cambio, el valor en Z debe de ser igual a 3. ¿Se dan cuenta? Sí, varía ligeramente, pero pues por lo que ya les expliqué. Pero en sí Z es igual a 3 en todo el tiempo. En cambio, para X y Y, los valores van cambiando. Y es que, como les digo, esta propiedad que posee la gráfica de una superficie en el espacio es la que nos permite graficar los mapas de contorno. Ya que si yo procedo a hacer una vista aérea del plano XY, puedo apreciar estas curvas de nivel, que en este caso son círculos, no siempre van a ser círculos. ¿Sí? Puedo apreciar estas curvas de nivel que son una representación en el plano de una figura en 3 dimensiones. Esto es básicamente lo que estuvimos analizando en la clase anterior, donde en este ejercicio justamente me estaban pidiendo hacer un mapa de contorno, que ese es el nombre al cual se le da al hecho de dibujar distintas curvas de nivel para una superficie en el espacio, en un plano. Entonces aquí me pedían dibujar simplemente un mapa de contorno, lo que ven acá en la izquierda, utilizando curvas de nivel que corresponden a valores de C igual a 0, 1, 2, 3, 4, etc. Aquí por C, o sea, C hace referencia a curvas de nivel, pero en realidad lo correcto sería colocar simplemente Z. ¿Sí? Para valores de Z, que son iguales a 0, 1, 2, etcétera, hasta 8. Y es que f de x, y, como ustedes recordarán, hace referencia a Z, la coordenada en Z. Entonces, ¿cómo se grafican estas curvas de nivel? De la siguiente manera. Lo que hago es simplemente proceder a igualar f de x, y, por ejemplo, a 0, ¿sí? Que es el primer valor que me piden, y me quedaría 0 igual a raíz cuadrada de 64 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Y se procede a resolver esta ecuación. Y aquí para resolverla, ¿qué me quedaría? Elevo al cuadrado a ambos lados de la ecuación y me quedaría simplemente 0 igual a 64 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Reescribo mi ecuación y ¿qué me quedaría? Me estaría quedando x al cuadrado más y al cuadrado igual a 64, que se puede escribir como 8 al cuadrado. ¿Y esto qué da lugar? Da lugar a la ecuación de un círculo de radio 8. Entonces la primera curva de nivel que yo graficaría en mi plano XY sería este círculo que vemos acá, el círculo más externo, que va a tener un radio igual a 8. En la figura tridimensional,
Esto se apreciaría justamente con este círculo de color negro que se ve acá abajo, que estaría ocurriendo con la intersección de mi superficie de nivel con el plano z igual a cero, porque eso es lo que estoy haciendo al comienzo, igualar z a cero. Del mismo modo, esta relación sigue igualando mi ecuación, o sea, lo voy a escribir de esta manera: 64 menos x al cuadrado menos y al cuadrado igual a f de x, y, o sea, simplemente igualando esta ecuación ahora, por ejemplo, a 1. Entonces, si yo igualo mi ecuación a 1, porque me piden que le iguale a 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta 8, me quedaría la siguiente expresión. Este igualado a 1, saco raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación y me quedaría lo siguiente: me quedaría 64 menos x al cuadrado menos y al cuadrado igual a 1. Despejo, quedándome menos x al cuadrado menos y al cuadrado igual a 1 menos 64. Y esto de aquí sería igual a simplemente, multiplicando todo por signo negativo, me quedaría x al cuadrado más y al cuadrado igual a 63. Y esto de aquí da lugar a simplemente un círculo, ya no de radio 8, sino de radio 7.94 unidades. ¿Sí? Ya que yo puedo escribir esta ecuación tal como lo hice con la anterior, que en vez de escribir x al cuadrado más y al cuadrado igual a 8 al cuadrado, la puedo escribir como x al cuadrado más y al cuadrado igual a raíz de 63 elevado al cuadrado. Y es que raíz de 63 elevado al cuadrado es básicamente 63, lo que tiene escrito arriba. Pero al escribirlo de esta manera es una ayuda para poder visualizar cuánto es el radio de mi círculo, porque recuerden que la ecuación de un círculo es de la forma x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado. Y es que el radio es simplemente esta cantidad r, ¿sí?, que está elevado al cuadrado. En este caso, para mi análisis, mi radio sería simplemente raíz de 63, que se puede aproximar a 7.93 unidades. Y este sería el círculo que se encuentra a la derecha, ¿sí?, o sea, que se encuentra contiguo al círculo de radio 8. Acá, en la superficie de nivel, esto haría referencia a la intersección del plano z igual a 1 con justamente mi semihemisferio. ¿Sí? Haciendo una vista aérea, se vería de la manera que vemos acá. Y así continuamos con el resto de las curvas de nivel. Y es como yo podría representar esta superficie en un plano. Entonces, adicional, ¿qué otra información yo puedo obtener acerca de las curvas de nivel? Tal como las había indicado, todos los puntos que pertenezcan a la curva de nivel, por ejemplo, a la de radio 8, van a tener un valor fijo en z que es igual, en este caso, a 0, porque yo obtuve este círculo de radio 8 con z igual a 0. Para el círculo contiguo, si yo coloco aquí un conjunto de puntos, todos los puntos que pertenezcan a este círculo, al círculo que se encuentra al lado del círculo de radio 8, van a tener un radio de 7.93 unidades o raíz de 63 unidades. ¿Sí? Y por lo tanto, van a tener un valor fijo de z igual a 1. También se puede apreciar lo siguiente. Podemos notar que al comienzo, los círculos que se están colocando están muy cercanos los unos a los otros comparados con los círculos que se encuentran con un radio más pequeño. Y es que una información relevante que me dan las curvas de nivel es el hecho de que cuando estas curvas de nivel se encuentran muy cerca las unas a las otras, la pendiente en esta sección va a ser más elevada comparada con las curvas de nivel que se encuentran un poco más alejadas las unas de las otras. Y es que si observamos la figura, justamente en esta sección, que estoy señalando con el puntero, casi es una sección vertical, ¿sí? Debería ser una sección vertical comparada con la sección que vemos acá, que es más curva. Y eso es lo que se intenta representar con las curvas de nivel, justamente hacer una representación en 2 dimensiones de una figura en 3D.
Y así podemos continuar. En vez de evaluar de 0 hasta 8 de uno en uno, pude haber evaluado de 0 hasta 8 cada 0,5 unidades. Obviamente esto me iba a dar más curvas de nivel y una representación mucho mejor de mi figura en 3 dimensiones. ¿Hay alguna inquietud? Entonces, en base a esto, yo les había indicado que se pueden construir los mapas de contorno, perdón, mapas ya un poco más específicos, relacionados, por ejemplo, a mapas de temperatura o mapas de presión, donde obviamente ya pasamos de estas figuras bonitas, ¿sí? Que son todas son círculos, ¿sí? A curvas que son un poco más reales, ¿no? Entonces, esta es una curva, todo esto es una curva que me describe para distintos puntos del plano XY la misma presión. Acá vemos, en cambio, que toda esta curva me describe para distintos puntos del plano XY la misma temperatura. Y ese mismo se puede desarrollar un mapa topográfico para describir la altitud en distintos puntos de una colina. Entonces, ocurre que así como existen superficies, perdón, así como existen curvas de nivel, existen superficies de nivel. ¿Por qué hablamos de superficies de nivel? Porque si se dan cuenta, esto que estuvimos analizando fue para una función de dos variables independientes, x y y, donde la variable dependiente era z. Pero ¿qué tal si ahora extiendo el concepto a una función de tres variables independientes? Tal como les estoy indicando, yo no puedo graficar una función de tres variables independientes, y eso tenganlo presente. Una cosa es una función de dos variables independientes, donde la variable dependiente es z, ¿sí? O sea, en una función como esta, yo tengo dos variables independientes y una variable dependiente. La suma de estas variables me da en total tres variables. Y esto crea un sistema tridimensional en 3D. Pero en cambio, si ahora yo quiero analizar una función de tres variables independientes, ¿sí? Recuerden que la forma general de una función de tres variables independientes es f de x, y, z igual a w. Aquí, en cambio, yo lo que estoy indicando es que tengo ya no dos variables, no dos variables independientes, sino tres variables independientes y una variable dependiente, lo cual da un total de cuatro variables y por lo tanto ya no estamos hablando de un sistema tridimensional, sino de un sistema de 4 dimensiones. Y nosotros no podemos graficar 4 dimensiones. El mundo tal y cual lo conocemos nos permite visualizar 3 dimensiones. ¿Sí? 3 dimensiones para abajo, ¿no? Entonces, lo mismo ocurría cuando estábamos analizando una función de una sola variable independiente. ¿Cómo es la forma general de una función de una sola variable independiente? Y igual a f de x. En este tipo de función tenemos una variable independiente y una variable dependiente, que es y. Y esto da un total de dos variables para mi función, y por lo tanto, estamos hablando de un sistema en 2 dimensiones, o sea, el plano, generalmente el plano XY. Entonces, cuando hablamos de una función de tres variables independientes, de por sí no la podemos graficar. A la función como tal no se la puede graficar, eso tengan presente. Pero ¿cómo es posible que si hablamos de una función de tres variables independientes, ahora, o sea, que no la podemos graficar, la queremos analizar como en el caso anterior, como las curvas de nivel? Y es que ocurre lo siguiente: nosotros podemos extender el concepto de curvas de nivel una dimensión más, para ya no definir curvas de nivel, sino superficies de nivel. Entonces, si tenemos que f es una función de tres variables independientes y definimos a c como una constante, ocurre que podemos graficar superficie de nivel. Y es que aquí pasa algo similar a lo que hicimos con la representación de una figura tridimensional mediante un mapa de contorno. Teníamos la expresión, la función
z igual a f de x, y. Y para poder graficar mi mapa de contornos, yo procedí a realizar lo siguiente: igualar z0, z1 y z2. Entonces, básicamente, yo observé muy bien esto, yo comencé a trabajar con una ecuación f de x, y igual a 0, ¿sí? O igual a 1, o igual a 2. Como se dan cuenta, ahora ya no es igual a z, ¿sí? Y al darle un valor fijo, ya se transforma en sí en una función de dos variables, y por eso podríamos graficar un círculo, porque mi círculo en el plano se conforma por la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado. Y como se dan cuenta, tenemos nada más dos variables. Ahora, haciendo un análisis similar, si ahora yo tengo la función w igual a f de x, y, z, y procedo a hacer que w sea una constante, por ejemplo, que w sea igual a 0, w sea igual a 1, etcétera. Ahora, ¿qué ocurre con mi función? F de x, y, z es igual a 0, o es igual a 1, o a cualquier otro valor constante del cual yo igual a w. ¿Y qué ocurre? Estaría ahora analizando una función que posee tres variables, y yo arbitrariamente puedo seleccionar cualquiera de ellas como la variable dependiente o independiente para poder graficarla. Generalmente z sería la variable dependiente, y así construir lo que se denomina superficies de nivel. Por ejemplo, en la gráfica que vemos acá a la derecha, en la gráfica superior, aquí vemos una representación de una función de cuatro variables mediante superficies de nivel. Y es que a diferencia de las curvas de nivel, que obviamente me están hablando de figuras en dos dimensiones, acá se utilizan figuras en tres dimensiones para representar distintas propiedades o distintos valores constantes de la variable dependiente. Y esto se hace con las superficies de nivel. En sí, en la parte inferior, en la gráfica inferior, podemos apreciar un trabajo en computadora para poder analizar funciones de tres variables, ¿sí? Tres variables independientes, mediante superficies de nivel. Y justamente en la figura de abajo se muestra una simulación computacional que usa colores para representar la distribución de temperaturas de un fluido que está entrando a un tubo, donde se puede apreciar, bueno, se podría asumir que rojo es la temperatura caliente y azul una temperatura más fría. Y cada uno de estos colores estaría representando a una superficie de nivel, que podría decir un valor constante de temperatura para una función de tres variables independientes. Y ahora, analizando esto, vamos haciendo el siguiente problema, donde piden describir la superficie de nivel de la siguiente función, una función de tres variables independientes. ¿Y aquí qué van a hacer? Simplemente igualar la variable w, aquí yo voy a decir que w es igual a f de x, y, z. Para construir la superficie de nivel, yo voy a igualar a w, ¿sí? A simplemente tres valores. Igual en la ecuación 4x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, igual en por ejemplo, 0, 0, 4 y 16. ¿Sí? Y analicen qué tipo de figura, qué tipo de superficie se estaría construyendo. Obviamente aquí ya no graficarían en el plano, sino que se estarían graficando figuras en el espacio.
No sé si escuchas así de foto. Conmigo caminando, no creas que no valió la pena, no creas que no eres importante, al contrario, yo te amé con toda el alma. No creas que no valió la pena, no creas que lo perdimos esto, que Cayéndote un canalla que no te merece, hijo, como te falla.
macho alfa, varón que se respeta. Camina pues con Don Víctor, pues, recorriendo por las obras que él ha realizado y va a seguir realizando. Se siente el cariño de la gente, pues ahí está Don Víctor. Y eso es un macho alfa. Ya sabes, todo, féminas alfa, todo el mundo a votar. ¡Toma tu chupón! Bueno, vamos con el desarrollo del ejercicio. Entonces, vamos borrando esto. Miren, si ustedes tienen una función como esta, intentan ir a una calculadora gráfica, la escriben así como yo he estado haciendo, que escribo una ecuación, una ecuación con 3 variables. No les va a graficar absolutamente nada, ¿sí? Tengan en cuenta que les acabé de decir que esta expresión como tal consiste de 3 variables independientes, 1, 2, 3, está especificado en la notación de la función, pero siempre que hay 3, o sea, siempre que hay una cantidad de n variables independientes, va a existir una variable dependiente con respecto a la cual estoy evaluando dicha ecuación. Usualmente, la variable dependiente para una función de 3 variables independientes se denota con la letra W. ¿Sí? Esa es lo que se suele hacer en cálculo, ¿no? Entonces, ustedes no pueden graficar esto, para nada. ¿Sí? Pero lo que sí se puede hacer es darle un valor a W. Obviamente tiene que ser un valor que pertenezca al rango de la función, ¿sí? Un valor lógico. No se puede dar cualquier valor. ¿Cómo sé cuál es un valor que pertenezca al rango de la función? Solo analizando la ecuación. En esta ecuación como tal, podemos apreciar claramente que no tenemos ninguna restricción para evaluar cualquier valor que yo quiera de X, Y o Z. Porque muy distinto sería que yo tenga, por ejemplo, en vez de 4x al cuadrado, tenga 4 por raíz de x. Bueno, en este caso, tengo una restricción para x, ya que x no puede tomar ningún valor menor que 0. Y obviamente eso va a afectar a la variable dependiente, ¿sí? Y por lo tanto al rango de la función. Pero este no es el caso. Tenemos una función donde tanto x, y, z pueden tomar cualquier valor, ¿sí? No hay ninguna restricción. Y si todas las variables independientes pueden tomar cualquier valor, por lo tanto, el rango puede también tener cualquier valor que yo indique. En este caso, les dije 0, 4 y 16. ¿Sí? 0, 4 y 16 fueron los valores que les indiqué. Obviamente tengan en cuenta que aquí solamente con apreciar que x, y y z están elevados al cuadrado, esto es un claro indicativo de que la variable dependiente jamás puede ser, ¿qué cosa? Negativa. Porque instintamente que yo evalúe aquí un menos 1, acá un menos 2 y acá un menos 3, como están elevados al cuadrado, siempre me va a quedar acá un valor positivo. ¿Sí? Y así, a simple vista, teniendo en cuenta que siempre voy a tener valores acá positivos, yo podría decir que el mínimo valor que aquí podría obtener para mi variable dependiente es 0. Porque si evalúo 0,0,0, el resultado va a ser simplemente 0. Entonces, también tengan en cuenta eso. O sea, por lo tanto, no es que yo pueda evaluar, no es que yo pueda decir que W puede ser igual a menos 1, a menos 5, menos 8. No, no puedo decir eso, porque aquí, analizando mi ecuación, se ve claramente que como las variables independientes están elevadas al cuadrado, nunca voy a tener como resultado una cantidad negativa, ¿sí? Voy a tener una cantidad mayor o igual que 0. En esencia, yo puedo decir que el rango de la función es de tal manera que W es mayor o igual que 0. Entonces, por lo tanto, yo puedo establecer una ecuación, digamos, para W igual a 0. Entonces, cuando W es igual a 0,
es un valor arbitrario que yo doy para graficar la superficie de nivel, se quedaría la ecuación como 4x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 0. ¿Sí? Una ecuación como esta, lo único que va a graficar es un punto. ¿Por qué? ¿Por qué grafica un punto? Y en este caso es el origen. Porque en sí, la única combinación de valores para x, y y z que satisfagan esta ecuación es que tanto x, y z valgan 0. Por ejemplo, si yo digo que x y y valen 0, pero z es distinta de 0, por ejemplo es 1, no voy a satisfacer esta ecuación. Y mi objetivo es satisfacerla. Entonces, la única manera de satisfacer esta ecuación es simplemente con la coordenada, con la terna ordenada 0,0,0. Y por lo tanto, cuando w es igual a 0, lo único que se puede graficar es un punto, ¿sí? En el origen del sistema tridimensional. La otra opción sería con w igual a 4. ¿Qué ocurre con w igual a 4? La ecuación queda como 4x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 4. Tengan en cuenta que lo único que yo estoy haciendo en este análisis, ¿sí? Para que no se pierdan, es simplemente pasando w al lado derecho de la ecuación, para así permitirme analizar de una manera más sencilla qué tipo de superficie estaría creando. Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Bueno, comparar mi ecuación con alguna de las formas básicas que se analizaron en la unidad 2, en superficies cuádricas. En este caso, lo recomendable, de acuerdo a las formas que nosotros vimos, que recuerden que siempre el lado derecho estaba usualmente igualado a 1, aquí multiplico todo por un cuarto. Toda la ecuación quedándome x al cuadrado más y al cuadrado sobre 4 más z al cuadrado sobre 4 igual a 1. Y si ustedes se van a la tabla de las superficies cuádricas, aquí se estaría generando simplemente una elipsoide, ¿sí? Se estaría formando una elipsoide, la cual, mucho ojo, existe cuando w es igual a 4. ¿Qué tal si ahora hago análisis con w igual a 16? Ahora mi ecuación quedaría como 4x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 16. ¿Y qué hago ahora? Divido todo para 1 sobre 16. ¿Por qué? Porque mi objetivo es dejar el lado derecho igual a 1, ya que así son las formas básicas de las superficies cuádricas. ¿Qué me quedaría aquí? X al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado sobre 16 más z al cuadrado sobre 16, y esto es igual a 1. Y esta ecuación también tiene la forma de una elipsoide, ¿sí? ¿Y cómo se vería esto gráficamente? Vamos observando acá en la figura. Dejen poner esto acá arriba. La primera figura, cuando, bueno, aquí se coloca C, ¿sí? Porque, bueno, el libro lo hace así. Lo correcto sería colocar W, aquí sería W, y aquí sería W. ¿Sí? El libro simplemente llama C a la variable dependiente. Yo la voy a llamar W. Entonces, para W igual a 0, ven que aquí hay un punto, y esto es lo que grafica justamente este valor de mi función de 3 variables independientes cuando la variable dependiente es igual a 0. Un solo punto. ¿Qué ocurre cuando W es igual a 4? Cuando W es igual a 4 acabamos de descubrir que se grafica una elipsoide, ¿sí? Una elipsoide como la siguiente. Este elipsoide que se ve aquí dentro de la elipsoide más grande. Y cuando W es igual a 16, se grafica este elipsoide que es un poco más grande. Y así podemos continuar. Podemos simplemente discernir que para cualquier valor de W que pertenezca al rango de esta función, o sea, siempre y cuando W sea mayor o igual que 0, se van a graficar elipsoides, donde tenemos la siguiente característica. Cualquier punto que pertenezca a la superficie de estas elipsoides, ¿sí?, van a tener un valor de la variable dependiente que es igual a 4 o a 16.
Algo muy parecido a lo que ocurría con las curvas de nivel. En las curvas de nivel, nosotros simplemente ya no graficamos superficies, sino que graficamos curvas, ¿sí? En un plano. Y yo les decía que cualquier punto que pertenezca a esta curva de nivel, ¿sí? Cualquier punto del plano XY que pertenezca a esta curva de nivel, tiene un valor fijo de Z, ¿sí? Tal como se aprecia justamente acá en la figura tridimensional. En el análisis de una función en tres dimensiones, tengan en cuenta que nosotros, de tres variables independientes, nosotros no podemos graficar a la función, no se puede. Pero lo que sí podemos hacer es graficar las superficies de nivel para poder analizar qué valores le pueden corresponder a la terna de puntos. Hablamos de terna porque aquí sucede que se grafican superficies de nivel, ¿sí? Y una superficie consiste de puntos en el espacio, ¿sí? Entonces cualquier punto que pertenezca a la superficie va a tener un valor fijo de la variable dependiente que le ha asignado como 4 o 16. En el caso de w igual a 0, el único punto que me genera un valor de la variable dependiente igual a 0 es el origen. Y esa es la diferencia entre superficies de nivel y curvas de nivel. Entonces recuerden muy bien, cuando hacemos referencia a curvas de nivel, nosotros sí podemos graficar a la función y podemos hacer una representación en dos dimensiones de la superficie utilizando curvas de nivel, que da lugar a lo que se conoce como mapas de contorno. En cambio, cuando hablamos de superficies de nivel, estamos haciendo referencia a una función de tres variables independientes, donde yo no puedo graficar a la función como tal, pero lo que sí puedo hacer es graficar superficies de nivel que me den a entender cómo estarían o cuáles serían el conjunto de puntos, ¿sí? De ternas ordenadas que se les asignaría un valor fijo de la variable dependiente. ¿Hay alguna inquietud? Entonces voy a proceder a asignarles una nueva tarea en el aula virtual y continuamos con límites y continuidad.
Bueno, ya está asignada la nueva tarea. Vamos a continuar con límites y continuidad. Alguien me pregunta si esta es la segunda tarea. eh, bueno, deben ver cuántas tareas he enviado. Bueno, creo que ya envié una tarea que fue entregada el 9 de enero, y que era sobre funciones vectoriales. Y esta sería la segunda tarea del segundo ciclo. En realidad, para no confundirnos, simplemente tarea 8 y tarea 9. ¿Sí? Acabé de enviar la novena tarea del semestre. Entonces, ahora que estamos entrando al estudio de funciones de varias variables, estas funciones, al igual que las funciones de una sola variable, tienen límites y continuidad. Y aquí nos vamos a limitar a estudiar límites y continuidad de funciones de 2 o 3 variables independientes. Entonces, iniciaremos estudiando los conceptos relacionados con funciones de 2 variables independientes y luego los extenderemos de manera natural a funciones de 3 variables independientes. En sí, el estudio del límite de una función de 2 variables independientes comienza definiendo el análogo bidimensional de un intervalo en la recta real. Y es que, como ustedes saben, en una función de una variable independiente, nosotros, para estudiar el límite en un punto de una función cualquiera, procederíamos a analizar el límite por la izquierda y por la derecha en dicha función. Entonces, esto lo podemos representar con una función de 2 variables independientes, definiendo el análogo bidimensional de un intervalo en la recta real. Y es que ahora, si estamos hablando de una función de 2 variables independientes, estamos hablando de una situación como la siguiente. Regresemos a esta superficie. Tenemos una superficie en el espacio y el dominio, ¿sí?, de esta superficie se podría decir que es la sombra que esta superficie genera en el plano XY. ¿Sí? Es decir, el dominio también lo podemos observar con este mapa de contorno. Este sería el dominio de la función. Todos los puntos X, Y que estarían abarcados por dicha sombra. ¿Sí? No confundir el dominio con mapas de contorno. Recuerden que mapas de contorno es una manera de visualizar una superficie en el espacio en un plano XY. ¿Sí? El dominio es simplemente todo el conjunto de puntos abarcados por la sombra de esta superficie en el plano XY. Entonces, si utilizamos la fórmula para la distancia, o sea, para calcular la distancia entre dos puntos, digamos, dos puntos que son X, Y X0, Y0, en el plano, podemos definir lo que sería el entorno, ¿sí?, con la variable, la letra griega ρ, ¿sí?, el entorno de X0, Y0, como el disco con radio de ρ mayor que 0, centrado en dicho punto. Visualmente, geométricamente, se observaría de la siguiente manera. Entonces, tal como se observa en esta figura, esto de aquí estaría definiendo el dominio
mi función. ¿Sí? Simplemente aquel dominio que cumpliría con la siguiente fórmula. Cabe recalcar que esta es una expresión que indica una desigualdad, ¿sí? Cuando esta fórmula contiene el signo de desigualdad menor que, al disco se le llama abierto, ¿sí? Entonces aquí estaría representado un disco abierto, ¿sí? O sea, esto de aquí que nos da a entender, como está menor que, simplemente da a entender que no están considerando los puntos del borde, ¿sí? De la figura, ¿sí? Porque es menor que. Y cuando contiene el signo de desigualdad menor o igual que, al disco se le llama cerrado. Y justamente aquí se estarían considerando los puntos que encierran a la figura, ¿sí? Justamente indicados con esta curva de color negro. La figura puede tener cualquier forma, el dominio de la función puede tener cualquier forma porque va a depender de la sombra que genere mi superficie en el plano XY. Entonces, observe muy bien, disco abierto, ¿sí? Líneas punteadas, no se consideran los puntos de las líneas punteadas, disco cerrado, línea sólida, sí se consideran esos puntos. Entonces, un punto x0, y0 en una región R del plano se considera que es un punto interior de R, ¿sí? De la región R, si existe un entorno delta, pero un entorno ρ, de x0, y0 que esté contenido completamente en R, tal como se muestra en la figura que estamos observando. O sea, aquí tenemos un punto que pertenece a R. Si todo punto de R es un punto interior, entonces R es una región abierta. Por el simple hecho de que no se están considerando los puntos frontera. Entonces, observen muy bien, puntos interiores, puntos que se encuentran debajo de la curva que estaría definiendo el dominio, y puntos fronteras, puntos que pertenecen a justamente la curva que estaría definiendo el dominio. Entonces, un punto x0, y0, que pertenece a una región R, se considera que es un punto frontera si todo disco abierto centrado en R, pero centrado en x0, y0, contiene puntos dentro de R y puntos fuera de R, ¿sí? Haciendo referencia a la frontera de la región R. Por definición, una región debe contener sus puntos interiores, pero no requiere contener sus puntos frontera, porque hay regiones abiertas y cerradas. Algo parecido a como cuando estábamos analizando el dominio de una función de dos variables independientes y hacemos referencia a intervalos abiertos, ¿sí? Indicados con paréntesis, o intervalos cerrados. Esto que estamos indicando acá vendría a ser el análogo, ¿sí? El análogo de la definición de intervalos cerrados o abiertos para funciones de dos variables independientes. Entonces, si una región contiene todos sus puntos frontera, ¿sí? Junto con los puntos interiores, se le define como una región cerrada. Sin embargo, puede llegar a ocurrir lo siguiente. Tengan en cuenta que estamos hablando de una función de dos variables independientes. Si una región contiene algunos, pero no todos sus puntos frontera, se considera que es ni abierta ni cerrada. Y con esto podemos establecer la siguiente, o sea, lo que vendría a ser el límite de una función de dos variables. Tenemos una función f, ¿sí? Dos variables independientes, ¿no? Si tenemos una función f de dos variables independientes definida en un disco abierto centrado en un punto x0, y0, excepto posiblemente en dicho punto, y L es un número real, entonces el límite cuando x, y tiende a x0, y0 de la función es igual a L,
si para cada epsilon mayor que 0 existe un rho mayor que 0, tal que f de x, y menos L, en valor absoluto, o sea, es menor que epsilon, siempre que se cumpla la siguiente desigualdad. ¿Sí? Entonces, gráficamente, esta definición de límite implica que para todo punto x, y, distinto de x0, y0, en el disco de radio ρ, el valor de f de x, y estaría entre L más epsilon y L menos epsilon, tal como se muestra en la figura de acá, la figura de la derecha. Entonces, podemos decir que la definición del límite de una función de dos variables es similar a la definición del límite de una función en una sola variable. Pero existe, obviamente, una diferencia muy importante. Para determinar si una función en una sola variable tiene límite, solo se necesita ver que se aproxime al límite por ambas direcciones, por la derecha y por la izquierda, haciendo referencia a una función de una sola variable. Si la función se aproxima al mismo límite por la derecha y por la izquierda, se puede concluir que el límite existe. Sin embargo, en el caso de una función de dos variables, la expresión estaría indicando, o sea, que x, y tiende a x0, y0, significa que el punto x, y puede aproximarse al punto x0, y0 por cualquier dirección, porque a diferencia de una función de variable real, donde simplemente teníamos que movernos a lo largo de la recta real, o sea, para definir el límite, y lo definíamos simplemente indicando que el límite por la izquierda y por la derecha es el mismo. Acá estamos hablando de que el dominio es una región R, o sea, una figura en el plano. Y definir el límite, tal como lo estaremos definiendo en una función de una sola variable, digamos para este punto que tenemos acá, implicaría que ya no solo tenemos que acercarnos por la izquierda y por la derecha. Como nos estamos encontrando en una región R, a diferencia de una función de una sola variable donde estábamos limitados a la recta real, acá podemos acercarnos por cualquier dirección. Y las direcciones pueden ser infinitas. Entonces, esto implicaría que si el valor del límite, cuando x, y tiende a x0, y0 de una función de dos variables independientes, no es el mismo al aproximarnos por cualquier dirección o trayectoria a dicho punto, el límite simplemente no existe. Ahora, con esta idea nos piden demostrar lo siguiente, que el límite cuando x, y, a ver, puedes mostrar que el límite cuando x, y tiende a a, b de la función x es igual a a. A ver, esperen, vamos haciendo mejor este ejercicio, en el que me piden calcular el límite cuando x, y tiende a 1,2 de la función 5x al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Vamos a desarrollar el cálculo de este límite y se darán cuenta que en esencia es básicamente un análisis muy parecido al que llevamos en una función de una sola variable. Y es que ocurre que los límites de funciones de varias variables tienen las mismas propiedades respecto a la suma, diferencia, producto y cociente de los límites de funciones de una sola variable. Y esto lo vamos a aplicar en este ejemplo. En este ejercicio, ¿qué ocurriría? Aquí hay que aplicar la propiedad de la división. Y ahora me quedaría mi límite de la siguiente manera. Límite cuando x, y tiende a 1,2 de 5x al cuadrado por y sobre el límite cuando x, y tiende a 1,2 de x al cuadrado más y al cuadrado. A esto puedo igualar la ecuación anterior. Luego de esto, ¿qué más puedo hacer para encontrar mi respuesta?
En el numerador no se puede hacer más nada que evaluar directamente el límite. Entonces, si evalúo el límite, ¿qué me quedaría? X vale 1, Y vale 2. Me quedaría 5 por 1 al cuadrado por 2. ¿Qué ocurre en el denominador? Asimismo, no se puede hacer más nada. No se puede simplificar la expresión, así que se procede a evaluar directamente los valores de X y Y, quedándome 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y aquí me quedaría en el numerador 10 y en el denominador 5. Y el límite sería igual a 2. Aquí tenemos otro problema. A ver. Los gastos de sueldo subieron a 52 millones de pesos en el municipio de Guayaquil desde que Cintia Viteri es alcaldesa. Según una planificación, el diario Expreso, Estamos haciendo el siguiente ejercicio, en el cual le pide mostrar que el siguiente límite no existe. Intenten desarrollarlo. Buenas tardes, los saludos de Sargento Cornejo. Hoy nos vamos a ver un caso a San Antonio, Texas, que apenas pasó el 2 de octubre. Un oficial fue llamado a un McDonald's porque había un disturbio presente. Mientras el oficial estaba ahí, este oficial no tenía abogado de que se descuenta con convención para que tome la reunión que tuve con el señor Cáceres fue en la capilla de la Roca. Una capilla muy pequeña, muy simple, pero allí había la imagen de Cristo. Y le dije, mira, estamos frente a Dios, frente a Cristo. Y por creyente o no creyente que fueras, también estás frente a tu conciencia. Di la verdad. Actuemos con la verdad y busquemos la solución de
¿Mm? Ya. Ya.
Bueno, vamos con el desarrollo de este problema. En cambio, lo que me piden es demostrar que el siguiente límite no existe. Recuerdo lo que les había indicado previamente. Nosotros sabemos que en una función de una sola variable, si el límite no existe, y simplemente podemos concluir que los límites unilaterales, o sea, el límite por la izquierda y por la derecha, son distintos. Y eso nos llevaría a la conclusión de que simplemente el límite no existe. En el caso de una función de dos variables independientes, no tenemos dos lados por los cuales llegar al límite. Tenemos una cantidad infinita de lados. Y solamente basta de demostrar que por una sección, por una dirección a la cual nos dirijamos a ese punto, el límite es distinto al de otra dirección a la cual nos acercamos, y listo, el límite simplemente no estaría existiendo. Entonces, tengan en cuenta que aquí mi función, la función que me piden analizar es la siguiente. F de x, y es igual a x al cuadrado menos y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado elevado al cuadrado. Y esta función como tal, solamente con observarla, podemos indicar que consta de todos los puntos en el plano XY. ¿Sí? Consta de la mayoría de los puntos en el plano XY. O sea, la única restricción que estaremos observando es en el punto 0,0. Ya que obviamente, si nosotros evaluamos en la función x igual a 0 y igual a 0, me quedaría 0 al cuadrado menos 0 al cuadrado sobre 0 al cuadrado más 0 al cuadrado elevado al cuadrado. Esto me dará una indeterminación. Entonces, para mostrar que el límite no existe, cuando x, y, ya no hablamos de solamente x, sino de x, y, un punto del dominio de la función se aproxima a 0,0, tenemos que considerar aproximaciones a dicho punto donde el límite no existe, a lo largo de dos trayectorias diferentes. Estas trayectorias las podremos apreciar en la siguiente figura. Aquí observamos justamente a la función. La función como tal no está definida para 0,0, ya que ahí tenemos una indeterminación. Entonces, podríamos indicar que nos queremos acercar a este punto a lo largo del eje X. ¿Sí? Y es que a lo largo del eje X, todo punto, ¿sí?, que pertenezca al eje X, ¿sí?, tiene la forma x, 0. ¿Sí? Estamos hablando del dominio de la función, o sea, el xy. ¿Sí? Cualquier punto que pertenezca al eje X implica que de por sí y es igual a 0. Entonces, el límite, cuando x, y, en este caso vamos a indicar ya no x, y, sino que vamos a indicar la trayectoria a lo largo de la cual yo me quiero dirigir, que es el eje X, y eso lo hago indicando el límite cuando es x, 0, porque y sería igual a 0 a lo largo del eje X, tiende a 0,0 de mi función, que sería x al cuadrado menos y, pero y ¿cuánto vale ahora? Y vale 0 al cuadrado sobre x al cuadrado más 0 al cuadrado elevado al cuadrado. Esto de aquí me estaría quedando igual a lo siguiente. Aquí me quedaría simplemente límite
cuando x, 0 tiende a 0,0 de, aquí simplificando la expresión, ¿cuánto me quedaría? Me quedaría 1 al cuadrado. Esto de por sí es igual a 1. Y hemos encontrado que el límite, cuando yo me acerco a la función, perdón, el límite cuando yo me acerco al punto 0,0 a lo largo del eje x es igual a 1. Entonces, para demostrar que no existe, tenemos que acercarnos a lo largo de cualquier otra dirección. ¿Qué tal si nos acercamos a lo largo de la recta y igual a x? ¿Sí? La recta y igual a x sería una recta como la siguiente. Esa sería la recta y igual a x. Hacemos exactamente lo mismo, pero ahora considerando que y vale x. Entonces ahora mi expresión quedaría como límite cuando x, ¿qué? En vez de y coloco x porque y vale x, ¿sí? Estoy dirigiéndome al punto 0,0 a lo largo de la recta y igual a x. Cuando x, tiende a 0,0, de mi función que ahora me quedaría escrita como x al cuadrado menos x al cuadrado, porque y vale x, sobre x al cuadrado más x al cuadrado elevado al cuadrado. Entonces aquí sería igual simplemente 0 elevado al cuadrado, que de por sí es 0. Y como podemos observar, los límites, acercándome al punto 0,0 por dos direcciones distintas, son diferentes. En un caso es 1 y en otro caso es 0. Esto significa que en cualquier disco abierto centrado en el punto 0,0, existen puntos x, y en los que la función toma el valor de 1 y otros puntos en los que la función asume el valor de 0. Por lo tanto, la función no tiene límite cuando x, y tiende a 0,0 y no existe. Entonces, esa es la libertad que tenemos cuando analizamos funciones de dos variables independientes. La posibilidad de acercarnos a través de cualquier dirección para encontrar dicho límite. Entonces, si hablamos de límites, podemos hablar de continuidad de una función de dos variables. En uno de los ejemplos que acabamos de resolver, por ejemplo, este de aquí, el límite de la función 5x al cuadrado sobre y, perdón, 5x al cuadrado por y sobre x al cuadrado más y al cuadrado, cuando x, y tiende a 1,2, puede calcularse por sustitución directa. O sea que el límite, como lo calculamos, es igual a 2. En estos casos, se dice que la función es continua en dicho punto. Por lo tanto, establecemos la definición de continuidad de una función de dos variables. Y decimos que una función de dos variables es continua en un punto x0, y0 de una región abierta R si la función evaluada en dicho punto es igual al límite de la función cuando x, y tiende a x0, y0. O sea que el límite cuando x, y tiende a x0, y0 de f de x, y es igual a f de x0, y0. Algo muy parecido a la definición del límite de una función de una variable real. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a de f de x es igual a la función evaluada en a, implicaba que la función era continua en dicho punto. Ahora, extendiendo este concepto a una función de dos variables independientes, el límite se calcularía de la siguiente manera, para determinar que hay continuidad. Entonces se dice que la función f es continua en la región abierta R. Si es continua en todo punto de R, de la región R. Entonces, podemos mencionar lo siguiente. El teorema nos habla acerca de las funciones continuas de dos variables. Nos dice que si aquí analizamos algunas propiedades. Por ejemplo, si K es un número real y F y G son funciones continuas en el punto x0, y0, entonces las funciones siguientes son continuas en dicho punto. Por ejemplo, en una función identificada como múltiple escalar, o sea, K por la función F. La suma y diferencia de dos funciones, el producto de dichas funciones o el cociente de dichas funciones, siempre y cuando
la función del denominador evaluada en x0, y0 se distingue de 0. En sí, este teorema como tal establece la continuidad de las funciones polinomiales y racionales en todo punto de su dominio. Y es que la continuidad de otros tipos de funciones puede extenderse de manera natural de una a dos variables. Por ejemplo, las funciones como las funciones que vimos previamente, donde una de ellas era continua en todo el plano XY. También asimismo podemos establecer una condición unas condiciones bajo las cuales una función compuesta es continua. Tenemos una función h que es continua en un punto x0, y0 y una función g que es continua en h, evaluada en x0, y0. Entonces la función compuesta, ¿sí? G compuesta en h, es continua en dicho punto. O sea que si calculamos el límite cuando x, y tiende de x0 de y0 de la función compuesta g evaluada en h, esto va a ser igual a simplemente la función g evaluada en h de x0, y0. Aquí hay que tener en cuenta que en este teorema, para cumplir con esta condición, h es una función de dos variables independientes, mientras que g es una función de una sola variable. Con esto podemos establecer lo que es la continuidad de una función de tres variables. Y es que las definiciones anteriores de límites y continuidad se pueden extender a funciones de tres variables independientes. Si consideramos una terna ordenada, identificada por los puntos x, y, z, dentro de una esfera abierta se podría identificar como la siguiente región, x menos x0 al cuadrado, más y menos y0 al cuadrado, más z menos z0 al cuadrado, menor que ρ, elevado al cuadrado. El radio de esta esfera va a ser simplemente ρ, y la esfera estaría centrada en el punto x0, y0, z0. Entonces, un punto x0, y0, z0 en una región R, en el espacio, se dice que es un punto interior de R si existe una esfera centrada en dicho punto, que está contenida completamente en R. Si todo punto de R es un punto interior, entonces se dice que R es una región abierta. Y con esto establecemos la definición de continuidad de una función de tres variables independientes. Que nos dice que si una función de tres variables es continua en un punto, x0, y0, z0, de una región abierta R, si la función evaluada en dicho punto está definido y es igual al límite de la función cuando x, y, z se aproxima a dicho punto, x0, y0, z0, o sea que se cumple la siguiente ecuación para definir simplemente la continuidad, algo muy parecido a lo que vimos previamente, acerca de la continuidad en una función de dos variables independientes. Pero con esto podemos continuar con lo que es un tema más importante, denominado derivadas parciales. Aquí lo que se busca es hallar y utilizar las derivadas parciales de una función de dos variables independientes, así como de tres o más variables independientes, y determinar las derivadas parciales de orden superior de una función de dos o tres variables independientes. Y es que, al igual que con las funciones de una sola variable, que se pueden derivar, las funciones de dos o más variables independientes también se pueden derivar. Pero este tipo de derivada recibe un nombre especial. El nombre es derivada parcial. Entonces, ¿cómo surge el análisis de una derivada en una función de dos variables independientes? Surge con la idea de... surge con una idea muy parecida al cálculo de la derivada de una función de una sola variable independiente. Y es que cuando estamos calculando la derivada, estamos básicamente calculando cómo afecta un cambio, ¿sí?, en una de las variables con respecto a otra de las variables. Sí, estamos evaluando básicamente eso, una razón de cambio. Entonces, si estamos analizando funciones de varias variables, en algún momento nos vamos a preguntar cómo afectaría el valor de una función
un cambio en una de sus variables independientes. Podríamos contestar esta pregunta considerando cada una de las variables independientes por separado. Por ejemplo, si queremos determinar el efecto de un catalizador en un experimento, eh, un químico podría repetir el experimento varias veces usando cantidades distintas de catalizadores, mientras mantiene constante las otras variables como la temperatura y la presión. También, para determinar la velocidad o la razón de cambio de una función respecto a una de sus variables independientes, podemos utilizar un procedimiento similar. Y este proceso se le llama derivación parcial, porque tal como les dije, estamos evaluando el cambio de una de las variables en una función mientras permanecen las otras variables independientes como constantes. Entonces, por eso es el nombre derivación parcial, ya que no se deriva completamente la función, sino que lo hacemos considerando una variable en cada momento, ¿sí? Mientras las otras están como constantes. Y es que a este procedimiento se le denomina derivada parcial de la función con respecto a la variable independiente elegida. Esto nos lleva a la definición formal de las derivadas parciales de una función de dos variables. Si tenemos una función z igual a f de x, y, las primeras derivadas parciales de la función con respecto a x y y son las funciones siguientes, f sub x y f sub y. Tengan en cuenta, aquí para definir derivadas parciales, vamos a utilizar la siguiente notación, ¿sí? Derivada parcial de f respecto a x, utilizamos la notación f sub x, y derivada parcial de f respecto a y, utilizamos la notación f sub y, que matemáticamente se definen de la siguiente forma. La derivada parcial de f respecto a x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta de x, y menos f de x, y sobre delta x. Mientras que la derivada parcial de f respecto a y es igual al límite cuando delta y tiende a 0 de f de x, y más delta y menos f de x, y sobre delta y. Esto guarda cierta analogía con respecto al cálculo de la derivada parcial de una función de una sola variable. ¿Pero igual a qué? Al límite, digamos, cuando delta x tiende a 0, teniendo en cuenta que aquí solamente x es mi variable independiente, de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Aquí pueden apreciar claramente que este delta x afecta únicamente a x. Entonces, algo parecido ocurre cuando estamos derivando a una función de dos variables independientes. Y es que si yo estoy derivando con respecto a x, este delta x afecta nada más a x. Por eso escribo f de x más delta de x mientras y permanece igual. O sea, en otras palabras, mientras y permanece como constante. Y derivo y me dedico a derivar nada más con respecto a x. Mientras, cuando estoy derivando con respecto a y, ¿qué ocurre? Este delta y afecta netamente a y, mientras x todo el tiempo permanece como constante en la función. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Tengan en cuenta que aquí estamos trabajando con funciones de dos variables independientes. En sí, esta definición nos está indicando que si tengo una función de dos variables independientes, entonces, para hallar la derivada parcial de f respecto a x, se considera y como constante y se deriva solo con respecto a x, mientras que para calcular la derivada parcial de f respecto a y se considera a x como constante y se deriva con respecto a y, ¿sí? Entonces, el hecho de considerar a una de las variables como constantes mientras derivamos a la otra, recibe el nombre de derivación parcial, porque no derivamos a las dos variables al mismo tiempo. Entonces, es muy importante tener en cuenta la notación para calcular las primeras derivadas parciales. ¿Por qué primeras? Porque así como hay primera derivada parcial, existe segunda, tercera, cuarta. O sea, existen derivadas de orden superior, derivadas parciales de orden superior, tal como ocurre con las funciones de una sola variable. Entonces, tenemos una función z igual a f de x, y. Las derivadas parciales de f respecto a x y de f respecto a y se denotan de la siguiente manera. Observe muy bien la notación. Aquí guarda cierta analogía con respecto a la derivación parcial, a la derivada de una sola variable, y es que ustedes recordarán que una de las notaciones era la siguiente, de derivada con respecto a x, de la función f de x. Entonces, aquí en vez de utilizar la letra d para indicar derivada, se utiliza esta letra griega para indicar la notación de derivada parcial de la función en cuestión, una función de dos variables independientes.
también podemos utilizar esta notación o la que tenemos acá, zx. ¿Por qué zx? Porque simplemente la función f de x, y es igual a z. O simplemente derivada parcial de la función z con respecto a x. Lo mismo ocurre con respecto a y. Al igual que con las funciones de una sola variable, estas derivadas parciales también se pueden evaluar. Entonces, las primeras derivadas parciales se pueden evaluar en un punto a, b, y esto lo denotamos con la siguiente notación. ¿Sí? Podemos usar esta derivada parcial de z respecto a x, colocamos una raya vertical y en la parte inferior colocamos el punto en el cual queremos evaluar, simplemente colocamos esta notación y en vez de x y y colocamos el punto donde queremos evaluar tanto para x como para y. Entonces, las notaciones que vemos aquí se las puedo utilizar de manera indistinta, todas ellas indican derivación parcial. Teniendo en cuenta esto, vamos a hacer el primer ejercicio, donde piden hallar las derivadas parciales para x y para y, de la siguiente función. Aquí, si yo quiero encontrar la derivada parcial de f respecto a x, esto de aquí sería igual a lo siguiente. Derivada parcial de 3x menos x al cuadrado por y al cuadrado más 2x al cubo por y. Y es que las mismas propiedades que nosotros utilizamos para la derivación de una sola variable, de una función de una sola variable, se utilizan en la derivación parcial. Por ejemplo, en este caso, comenzamos utilizando la propiedad de la suma y resta. Y ahora me quedaría lo siguiente, derivada parcial con respecto a x de 3x menos derivada parcial con respecto a x de x al cuadrado por y al cuadrado más derivada parcial con respecto a x de 2x al cubo por y. Luego, ¿qué utilizo? Utilizo la propiedad del múltiplo constante. Y me quedaría lo siguiente, saco las constantes. ¿Sí? Aquí es muy importante tener en cuenta lo siguiente, ¿qué es constante para mí? Como la derivada parcial es con respecto a x, para mí constante va a ser cualquier número, ¿sí? Y cualquier otra variable que no sea x, o sea, en este caso, y. Entonces, en la primera derivada, saco nada más el número 3 y me quedaría 3 por la derivada parcial respecto a x de x, menos. ¿Qué ocurre en la otra derivada parcial? Tengo x al cuadrado por y al cuadrado. Tal como les dije, como estoy derivando con respecto a x, para mí y es una constante, así que saco todo lo que tiene que ver con y, en este caso y al cuadrado. ¿Sí? Y esto estaría multiplicando la derivada parcial con respecto a x de x al cuadrado. ¿Qué ocurre en la otra derivada parcial? Tengo 2x al cubo por y. En este caso mis constantes son 2 y y. Así que saco 2 y derivo con respecto a x, la función x al cubo. O sea, la expresión x al cubo. Y listo. En todo tiempo tengan en cuenta que se utiliza la notación indicada para indicar que esto es una derivada parcial, porque estamos hablando de una función de dos variables independientes. Entonces, aquí, ¿qué se procede a hacer? Se deriva normalmente, tal como estuviéramos lidiando con una función de una sola variable. Solo cambia la notación. ¿Y qué me quedaría aquí? Me quedaría 3 por la derivada de x respecto a x. O sea, 1 menos y al cuadrado por la derivada de x al cuadrado respecto a x. Y ya sabemos que el resultado es 2x. Más 2y por la derivada de x al cubo con respecto a x, que me quedaría como resultado 3x al cuadrado. De aquí lo que puedo hacer es proceder a arreglar mi expresión y me quedaría 3 menos 2x al cuadrado más 6x al cuadrado por y. Y si deseo puedo factorizar, quedándome 3, ¿sí? Menos, aquí puedo factorizar el 2 y puedo factorizar x y y, menos 2x por y al cuadrado más 3x. Esta de aquí sería la derivada parcial de f respecto a x. ¿Hasta ahí alguna inquietud? Entonces voy a borrar la pizarra y voy a calcular la derivada parcial de f respecto a y. Sería solo y no y h al cuadrado. ¿Cómo y h al cuadrado? A ver, déjame ver si aquí me equivoqué en algo. A ver, sí, a ver, espera. No, a ver. Sería solo y.
a ver, tal vez me equivoqué en algo. A ver, aquí la respuesta sería y al cuadrado por 2x menos 2y por 3x al cuadrado. Me quedaría 3 menos y menos 3 menos 2x al cuadrado más 6 por x al cuadrado por y. Entonces lo que puedo factorizar entre estos dos últimos términos es el número 2, una x, nada más puedo factorizar y una y. Y me quedaría lo siguiente. La factorización está bien. O sea, cuando tengan dudas con respecto a un procedimiento, no se compliquen la vida y simplemente multipliquen. No les cuesta nada multiplicar. A ver, vamos comprobando si está bien. ¿Y aquí qué me quedaría? A ver, me quedaría 3, y ahora voy a multiplicar menos 2x por y por lo que se encuentra entre paréntesis. Y me quedaría menos 2x por y elevado al cubo. ¿Sí? Más, aquí sería menos 6x al cuadrado por y. Entonces sí, aquí hay un error. No sería 2x por y, aquí sería simplemente y nada. Y me quedaría aquí 2x por y elevado al cuadrado. Ahí estaría correcto. Muchas gracias. Entonces, ahora, una vez corregido este error, vamos con el desarrollo de la otra derivada parcial. Recuerden que me piden calcular dos derivadas parciales. Lo borraré y calculo la derivada parcial de la función respecto a y. Hacemos el mismo procedimiento. Derivada parcial respecto a y de la expresión 13x menos x al cuadrado por y al cuadrado más 2x al cubo por y. Y aquí hacemos exactamente lo mismo. Aplicamos las propiedades que mencioné. Sería derivada parcial con respecto a y de 3x menos derivada parcial con respecto a y de x al cuadrado por y al cuadrado más derivada parcial respecto a y de 2x al cubo por y. Luego aplicamos la propiedad del múltiplo constante y vamos a sacar todo lo que yo considere constante en mi derivación parcial. Como la derivación parcial es con respecto a y, para mí todo lo que ahora es una constante es 3 y x. Así que de la primera derivada saco el 3 y el x. Y me quedaría derivada parcial con respecto a y de 1, porque si saco 3 y x, obviamente aquí tiene que quedarme 1, porque si coloco 0, o sea, estaría indicando que de por sí aquí se encuentra nada desde el comienzo. Y aquí si yo ingreso 3x, otra vez acá, me quedaría 3x por 0 y no es la misma expresión que tengo previamente. En cambio, si coloco el 1 y vuelvo a ingresar 3x, acá adentro me quedaría 3 por x, o sea, 3x por 1, que es 3x. Entonces le voy a colocar aquí un 1, menos x al cuadrado sale de la derivada parcial porque es con respecto a y, de y al cuadrado, más 2y por la derivada parcial con respecto a y de x al cubo. Listo. Entonces, ¿qué me quedaría como respuesta? Derivo normalmente, me quedaría 3x por la derivada parcial con respecto a y de 1, que es 0. ¿Sí? La derivada de una constante es 0. Menos x al cuadrado por la derivada parcial con respecto a y de y al cuadrado. Esta derivada parcial sería simplemente 2y. Más, a ver, aquí cometí un error. Aquí saco, en el último término saco 2x al cubo y dejo a y adentro, ¿no? Entonces me quedaría más 2x al cubo por la derivada parcial con respecto a y de y. Y el resultado va a ser 1. Entonces, aquí me quedaría lo siguiente. El primer término es 0. Quedaría menos 2x al cuadrado por y más 2x al cubo. Y aquí lo que puedo factorizar es 2x al cuadrado. 2x al cuadrado que multiplica a x menos y. Este de aquí sería la derivada parcial de f respecto a y. Entonces, básicamente las dos expresiones que obtuvimos nos están indicando cómo yo puedo evaluar un cambio en mi función con respecto a cada una de las variables independientes, mientras la otra permanece como constante. Y estas ecuaciones me darían cómo se daría ese cambio. ¿Hay alguna inquietud?
Bueno, entonces si no hay inquietudes se pueden, pero alguien aquí dijo, es derivar para X y también para Y. No entiendo lo que me preguntó el señor Jesús Alejandro. O sea, lo que hacemos es derivar simplemente a una variable mientras consideramos que la otra es una constante. Vamos a asumir que mientras derivamos parcialmente, una de las variables, o bueno, si tenemos más variables, ¿sí? Son constantes, son números, mientras la otra es la variable a derivar. Entonces, les voy a dejar una nueva tarea para que la entreguen el día lunes, junto con la anterior. Si no hay ninguna otra inquietud, se pueden retirar. Bueno, Miguel.